con Román Losinski. 6:18 de la mañana. Hay reacciones, muchas, que vamos a revisar en este inicio de titulares el día de hoy. Reacciones a un hecho, reacciones desde Venezuela y desde Estados Unidos, reacciones desde Caracas y desde Washington. Ahora, vayamos primero al hecho para saber luego poner en contexto esas reacciones. Y el hecho es que, como recoge el diario, por ejemplo, María Corina Machado sostuvo una reunión de más de 2 horas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, y allí compartieron un almuerzo a puerta cerrada, sin acceso a la prensa. Tras el encuentro, Machado dijo que la conversación estuvo, cito, muy bien. En la reunión también participó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. A la salida, Machado saludó a venezolanos concentrados frente a la residencia presidencial y afirmó que cuenta con el respaldo de Trump para el proceso político en Venezuela. El encuentro marca el primer acercamiento directo entre Trump y Machado. Tras la reunión, la opositora se dirigió al Congreso estadounidense para sostener encuentros con senadores republicanos y demócratas, así se lee textualmente en el diario. Les hablaba de reacciones. Mundo VR, por ejemplo, tiene que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que atenderán las relaciones con Estados Unidos de forma diplomática. La declaración la hizo durante la presentación de la Memoria y Cuenta 2026 que corresponde a Nicolás Maduro, en la que además propuso una reforma de la ley de hidrocarburos. De estos hechos habló, pero se refirió también a ese encuentro de Machado. La presidenta encargada arribó a la Asamblea Nacional en compañía del jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. El encuentro inició con 1 minuto de aplausos por los caídos durante el ataque ordenado por la administración norteamericana el pasado 3 de enero. En el hemiciclo protocolar, Rodríguez ratificó que Venezuela enfrenta una amenaza y aseguró que el conflicto con Estados Unidos lo responderán con soberanía y diplomacia en cualquier escenario. No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela está amenazada. Y yo les digo, si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor. Rodríguez llamó a la dirigencia política venezolana a trabajar en función de preservar la paz de la nación frente a las decisiones de la Casa Blanca. Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica. Rodríguez aseguró que Venezuela tiene derecho a relacionarse con cualquier país, incluso con Estados Unidos. En este sentido, anunció la creación de 2 fondos para atender las demandas sociales y de infraestructura. Para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, para que las divisas vayan directamente a los hospitales, a las escuelas, a la alimentación, a las viviendas. E instruyo la creación del Fondo Soberano de Infraestructura y Servicios para el Desarrollo Económico y Social, y esas divisas vayan para el agua, la electricidad y la vialidad. Afirmó que Venezuela registró un crecimiento económico de 8,5% en 2025. También destacó que se alcanzó una producción petrolera de 1.200.000 barriles. En su intervención, Rodríguez presentó el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Para incorporar los modelos productivos que están en la ley antibloqueo sean blindados en nuestra ley de hidrocarburos, que permita que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura. La presidenta encargada anunció además la creación de una plataforma tecnológica que vele por el uso de los recursos que ingresen al país. Es un reporte de Daniela Rojas, pero confirmado también nos tiene que el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró en una emisión de su programa Con el Mazo Dando que detrás de la reunión entre María Corina Machado y Donald Trump el día de ayer, cito, no existe un respaldo político real ni compromiso estratégico alguno, hasta ahí la cita, por parte de los Estados Unidos hacia ella, lo que nos lleva a las reacciones en Washington. Vamos a comenzar con Associated Press, que recoge que en paralelo a la reunión, la portavoz Caroline Leavitt
En su encuentro con los medios, elogió a la opositora venezolana María Corina Machado como una voz valiente mientras discutía el futuro de Venezuela en una reunión con el presidente Donald Trump. Eso fue el día de ayer, insisto, pero dijo que el escepticismo sobre su capacidad para liderar el país no ha cambiado. Es una cita textual. Eso por parte de Karoline Leavitt. Ahora, después de la reunión, y así lo recoge BBC Mundo, Trump confirmó a través de un mensaje en su red social Truth Social que había recibido el Premio Nobel de la Paz de manos de María Corina Machado. Y citan acá en BBC: fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado, un gesto maravilloso de respeto mutuo. Hasta ahí la cita. Esto fue lo que escribió Donald Trump a la vez que publicó una foto de ese encuentro. Ahora, no se ha leído a la fecha, a la hora, son las 6:23 minutos de la mañana, información sobre ese otro encuentro que tenía que darse el día de ayer entre Trump y el enviado de Delcy Rodríguez a los Estados Unidos, Félix Plasencia. También habría un encuentro en la Casa Blanca. En todo caso, lo que sí leemos es que la Casa Blanca afirmó ayer que el gobierno venezolano ha cumplido con todas las exigencias y solicitudes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde los hechos del 3 de enero. Así lo recoge el diario. La portavoz presidencial, volviendo a ella, Karoline Leavitt, aseguró que Caracas ha sido extremadamente cooperativa en esta nueva etapa de relaciones bilaterales. Entre los principales avances, Leavitt destacó un acuerdo valorado en $500 millones mediante el cual Estados Unidos comercializará hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano y administrará los ingresos a través de transferirlos al país. Trump aseguró, según la Casa Blanca, está satisfecho con el nivel de cooperación y espera que este proceso pueda derivar en el futuro en la celebración de elecciones en Venezuela, aunque sin un calendario definido. Las declaraciones se produjeron un día después de la primera conversación telefónica directa entre Trump y Rodríguez, en la que abordaron temas de energía, comercio, minerales y seguridad. Eso en el diario. Si nos vamos a F, encontramos que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el surinamés Albert Ramdin, reiteró la disposición del organismo que encabeza para apoyar a Venezuela después de los hechos del 3 de enero y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Lo recoge F. Apoyaremos al país y al pueblo de Venezuela. Permanecemos listos para ayudar. Esto lo dijo Ramdin durante una breve declaración a periodistas en su visita a Perú, en la que señaló que no iba a realizar más comentarios sobre la situación en Venezuela. Y mientras eso ocurre en Washington, en Caracas o en el concierto internacional, pues militares del Comando Sur de Estados Unidos incautaron el día de ayer otro buque petrolero que transportaba petróleo venezolano. La institución militar publicó imágenes del operativo en su cuenta en X. También lo recoge así el diario. De acuerdo con la cuenta del Comando Sur estadounidense, el operativo se produjo cuando la embarcación Verónica intentaba desafiar la cuarentena de buques sancionados establecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Caribe. El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal, según afirmó el organismo militar. Y en CNN encontramos que el gobierno de Donald Trump se prepara para recurrir a contratistas militares privados para proteger los activos petroleros y energéticos de Venezuela en lugar de desplegar tropas estadounidenses, según dos fuentes familiarizadas con los planes, lo que podría suponer un impulso para las empresas de seguridad con experiencia en la región y vínculos con el gobierno. Si bien el presidente Trump no ha descartado una posible presencia militar estadounidense en Venezuela, fuentes cercanas al presidente afirman que se muestra reticente a desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno durante un periodo prolongado. Esto plantea un posible problema para la Casa Blanca tras los hechos del 3 de enero, y así lo recoge CNN. 6:26. En otros temas, el diario nos tiene que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos convocó ayer en la noche una vigilia en el barrio Ramo Verde para pedir por la liberación de los detenidos por razones políticas en distintos centros de reclusión venezolanos. A través de su cuenta en X, la organización llamó a familiares, amigos, defensores de derechos humanos y a toda la ciudadanía a acompañarlos en el barrio Ramo Verde para realizar vigilias y oraciones por la libertad de las presas políticas recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina y la Crisálida, así como por la liberación del resto de personas detenidas por motivos políticos en Ramo Verde y en otras cárceles del país. 6:27. El Nacional nos tiene que Patricia Bullrich, quien fue ministra de Seguridad Nacional argentina y referente del partido del presidente Javier Milei, advirtió sobre un subregistro en la cifra de ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela y reveló la identidad de uno de ellos, Roberto Baldo, que se suma a otros 2 casos confirmados y un tercero ya liberado, según expresó Bullrich en su cuenta en la red social X, al comunicar la identidad de ese argentino venezolano, Baldo, y pedir su pronta liberación. Cita textual.
Y en Mundo VR encontramos que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, aseguró este jueves que ningún país ha hecho más por Venezuela que España. Este gobierno actúa por Venezuela, actúa por los venezolanos y las venezolanas, por la democracia y los derechos humanos, siempre con respeto al derecho internacional, porque la alternativa al predominio de la ley es el horror. Y para cerrar, esto que tiene que ver con política y con el panorama internacional, New York Times tiene que abogados defensores de derechos de los inmigrantes instaron a un tribunal federal de apelaciones del estado de California en los Estados Unidos a confirmar la orden de un tribunal del distrito que impediría al gobierno de Donald Trump poner fin a las protecciones temporales de deportación para unas 600,000 personas venezolanas en los Estados Unidos. En los alegatos orales ante un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el 9º Circuito, los abogados que representan a migrantes que habían estado amparados por las protecciones dijeron que muchos de sus clientes ya habían perdido sus empleos y negocios, ya que se permitió que perdiera vigencia el programa conocido como Estatus de Protección Temporal, o TPS por sus siglas en inglés. Cientos de personas venezolanas han sido detenidas y deportadas y se está separando a los padres de sus hijos nacidos en los Estados Unidos, según dijeron los abogados, y así lo recoge The New York Times. Son las 6:29 de la mañana. Para no interrumpir luego todo el panorama económico, que es el que sigue a continuación, tenemos información de salud, de educación, de servicios, de sucesos y por supuesto todo el panorama internacional y deportivo. Permítame por favor compartir un par de mensajes publicitarios como este de Grupo Leti. Cuando sentimos que la tos pasa a otro nivel, pues necesitamos un plus. Alibet Plus de Grupo Leti tiene 3 componentes que actúan contra el resfriado severo y la tos seca. Ayuda a tratar la congestión nasal severa, irritación de la garganta, dolor de cabeza, malestar general y fiebre. Démosle un plus a nuestra vida. Alibet Plus de Grupo Leti, porque tu salud nos importa, nuestro compromiso es mayor. Y en cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho. Hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Adelanto lo que tendremos en el programa el día de hoy. Como les decía, luego de la pausa, el resto de los titulares nacionales, internacionales y deportivos. Luego de las 7 tendremos al abogado binacional Arturo Bravo, muy a propósito de este anuncio que hizo recientemente Estados Unidos de la implementación de fianzas a visas solicitadas por venezolanos, realmente al ingreso de venezolanos a los Estados Unidos. Aclararemos ese punto porque algunos titulares se dan a confusión. Se habla de hasta $15,000 por viajero. Luego estaremos conversando con el embajador de carrera Óscar Hernández Bernalete para saber cuáles son los pasos, cómo funciona la reapertura de una embajada. Cuando se está hablando ahora de la posibilidad de la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, luego de las 8 de la mañana estaremos hablando del tema de educación y el regreso a clases desde el punto de vista universitario, pero también básico, con Corina Aristimuño y José Manuel Bolívar. Y además tenemos unos sonidos, unas recomendaciones generales que nos va a ser útiles a ustedes y a nosotros para el manejo de las redes sociales en estos tiempos. 6:31, le ponemos música al espacio. Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
6:36 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxito. Retomamos la lectura de nuestros titulares ahora con información sobre economía. Reuters nos tiene que la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, ambas socias de PDVSA, habrían solicitado a Estados Unidos nuevas licencias o autorizaciones para exportar crudo venezolano, según indicaron 5 fuentes de la industria familiarizadas con esas gestiones. De acuerdo con 2 de las fuentes consultadas, las compañías estarían buscando permisos con términos similares a los que Washington otorgó en años anteriores. Esos esquemas permitían recibir y exportar petróleo venezolano para abastecer refinerías y otros clientes, mientras suministraban combustible al país bajo un mecanismo de recuperación de deuda. Eso en Reuters. En Mundo OR encontramos que el director de la Asociación Latinoamericana de Petróleo de Texas, Alejandro Terán, consideró que la industria petrolera en Venezuela debe reformularse para determinar a dónde irán los fondos que se recibirán del comercio del petróleo a Estados Unidos, luego del anuncio que realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y luego encontramos en contrapunto que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela manifestó la necesidad imperante de emprender una reforma profunda a la ley de arrendamiento inmobiliario con el fin de dinamizar la oferta de viviendas en el país. El presidente del gremio, Pablo González Travieso, señaló que esta actualización jurídica es clave para atender la demanda de la población joven y de los migrantes que están considerando el regreso a Venezuela ante el nuevo panorama político y social. Para el sector inmobiliario, el marco legal actual no ofrece las condiciones adecuadas para las operaciones de compra, venta y alquiler. González Travieso subrayó que el objetivo de las propuestas gremiales es generar condiciones en que la demanda influya en una actividad económica de más crecimiento, que es lo que estamos esperando, cita textual para él. Se comienzan a asomar necesidades, anuncios, la ilusión de que se hagan algunas reformas. Delcy Rodríguez ha hablado de una reforma a la ley de hidrocarburos, por ejemplo. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela habla de necesidad de una reforma profunda a la ley de arrendamiento. Ayer traía y lo puso sobre la mesa Asdrúbal Oliveros la necesidad incluso de una reforma a la ley del trabajo, que han además solicitado no pocos gremios en nuestro país. Pasamos a banca y negocios. Felipe Capozzolo, presidente de Fede Cámaras, aseveró que el sector privado ha garantizado el abastecimiento de alimentos y productos básicos en el país con producción nacional. Desde hace algunas semanas nosotros hablamos acerca de la necesidad de estar preparados para cualquier eventualidad y cualquier situación que pudiera presentarse en el devenir de los acontecimientos que de alguna manera se venían estudiando en el país. Es una cita textual para, repito, Felipe Capozzolo. Y hablando de campo, hablando de abastecimiento, Mundo OR nos tiene que productores cacaoteros en el estado Sucre solicitan exonerar aranceles de exportación en los rubros de cacao y café. El reporte lo tiene Ariana Ágreda. Según lo establecido por el gobierno de los Estados Unidos, al menos 240 rubros venezolanos mantienen una tasa del 15% de aranceles para la exportación. En el caso del cacao y el café, los productores alertaron la caída de la producción en un 40%. Indicaron que requieren de medidas de protección urgentes para reactivar la economía productiva. Álvaro López, presidente de la Asociación de Productores de Cacao. Por eso es que nuestra primera acción es solicitar ante el ministro de Comercio Nacional que interponga sus oficios y sus diligencias ante los departamentos de economía de los Estados Unidos para que nuestro país sea exonerado totalmente de estos aranceles. En torno al cacao, productores de la región informaron que continúan con las labores para combatir el hongo conocido como escoba de bruja y así consolidar la producción del año 2026. También en Mundo OR leemos que productores agrícolas del estado portuguesa buscan incrementar la producción de soya durante el ciclo de invierno 2026. En este caso, un reporte de Manuel Alvarado. Tras el retroceso sufrido la temporada pasada como consecuencia de las lluvias, en cuanto a las extensiones de terreno sembradas con soya, los productores agrícolas se preparan con miras al próximo ciclo de abril y mayo, con perspectivas favorables en Portuguesa, donde existe un entusiasmo creciente por el cultivo. Hernán Torre, directivo del Polo Agropecuario, jueves 10:30 AM. Los números son buenos en Venezuela porque este nivel que tenemos nosotros de no cubrir la demanda interna implica que tenemos mejores precios que Chicago, entonces eso hace que los números sean muy buenos, ¿no? Que la rentabilidad sea muy buena. Por ejemplo, hoy tenemos unos precios de maíz de $480 la tonelada
una soya de $560 reales la tonelada. Se estima que durante el pasado 2025 la siembra del rubro no superó las 10.000 hectáreas en todo el territorio nacional, razón por la cual apuestan al crecimiento de la soya como una alternativa al maíz que permita suplir la dependencia de las importaciones y mejorar la rentabilidad para los productores venezolanos. Salud. Leemos en contrapunto que la presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, se refirió al anuncio de Delcy Rodríguez, quien aseguró que los ingresos provenientes de la venta del petróleo serán destinados a la recuperación de la infraestructura y equipamiento del sector salud. Mediante la red social X, la sindicalista subrayó que el Ejecutivo debe atender de manera urgente los ingresos de los trabajadores del referido sector, puesto que sostuvo los mismos se mantienen en niveles críticos tras más de 1.400 días sin incremento salarial. Citan acá, en contrapunto, además de la recuperación de la infraestructura y equipamiento del sector salud, urgentemente amerita mejorar los ingresos de sus trabajadores cuyo déficit está en niveles muy críticos, fue lo que escribió Contreras. En ese sentido, añadió que un aumento salarial en Venezuela, a su juicio, detendría la migración laboral que hasta la fecha existe en la nación. Educación. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, propone incluir a los maestros entre las prioridades de la nación para elevar la calidad del sistema. Es un reporte el que vamos a escucharle de Derlis Marchán Pérez. A propósito del Día del Maestro, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, destacó que pese a cualquier situación siempre habrá un docente cumpliendo con su vocación de enseñanza. Jueves 12:52 del mediodía. Pido todo el apoyo, la medida en que el país se vaya recuperando, vayamos protegiendo cada vez más al maestro, a la maestra, a la madre cocinera, al trabajador de la educación. Debe ser una prioridad del país. El ministro de Educación informó sobre el desarrollo de un plan intensivo de especialización para superar el déficit en áreas fundamentales. Tenemos de los 404.000 maestros de la nómina nacional, 220.000 en formación. Y tenemos que seguir incrementando para elevar la calidad. Héctor Rodríguez aseguró que en los últimos años creció sistemáticamente la matrícula estudiantil. Precisó que aún queda una brecha de 3% vinculada a la pobreza, violencia o adicción, por lo que instó a maestros y familias a mantener la lucha para incorporar a todos los niños al sistema. Hoy, de hecho, hablaremos de educación en el programa. Luego de las 8 de la mañana tendremos un análisis del sector, pero particularmente, además, esta semana del regreso a clases, tanto en colegios, en escuelas, como en universidades. Pero hay más en materia de educación entre los titulares de hoy. El diario nos tiene que la Federación Venezolana de Maestros se pronunció ayer en el contexto del Día Nacional del Maestro para exigir mejoras en las condiciones de vida del gremio. En su cuenta en la red social X, la organización instó a seguir luchando por una educación pública de calidad y enfatizó la necesidad urgente de justicia social, salarios dignos y un sistema de seguridad social que garantice el bienestar de los docentes. Citan en el diario: hoy reafirmamos nuestro llamado a la paz de Venezuela, el respeto irrestricto a la libertad sindical de nuestros dirigentes nacionales, regionales, a la libertad de todos los educadores, dirigentes sindicales y demás detenidos por razones políticas y a la unidad de todos los educadores en la defensa de sus derechos y de la escuela. Hasta allí la cita, es parte de ese comunicado de la Federación Venezolana de Maestros. Y representantes del sector educativo, específicamente en Lara, esperan la incorporación de alumnos, de docentes en un 100% para el lunes 19 de enero. Escuchemos a Ramón Vélez. Afirman que a principio de año los estudiantes no asistieron a las aulas debido al estado de conmoción exterior que decretó el Ejecutivo. Yuli Segarra, representante del Sindicato Venezolano de Maestros en Lara, 12 del mediodía. Han ido incorporándose paulatinamente, poco a poco. Generalmente en el estado Lara, por tener nosotros el día, nuestro 14 de enero, el día de la Divina Pastora y el día del Educador, generalmente la incorporación se hace pues ya a partir del próximo lunes, que ya se hace ya en total. Por otra parte, esperan desde el Magisterio Larense en que en este año la directiva del Ministerio de Educación atienda sus peticiones laborales. Saúl Pérez, representante del Colegio de Profesores, 12:40 del mediodía. Nosotros estamos exigiendo al Ministerio de Educación que debe llamar a reunión a las federaciones, retomar otra vez las discusiones para que las condiciones contractuales puedan entonces comenzarse a normalizar. Las declaraciones fueron ofrecidas en la misa del docente realizada en la Catedral Metropolitana de Barquisimeto. Servicios públicos. La rotura de tubería de agua afectó la vialidad en El Hatillo, en Caracas. Vamos a escuchar este reporte de Román Camacho.
La rotura de la tubería de agua se produjo a la 1 de la tarde de este jueves 15 de enero en el sector La Toma, entre los límites del municipio Baruta y El Hatillo, antes del arco que se dirige hacia el cementerio del Este. Habitantes y comerciantes de la zona fueron sorprendidos por el agua que rápidamente inundó la calle y mojó a varios transeúntes. Por suerte no se registraron personas heridas ni daños materiales considerables. La afectada fue la vialidad, ya que donde se produjo la rotura se levantó el asfalto creando un hueco. Funcionarios de Protección Civil Miranda y bomberos del Distrito Capital se trasladaron al lugar del hecho, al igual que personal de Hidrocapital. Las labores para reparar la tubería de agua ya iniciaron y se mantuvo el tránsito restringido mientras removían la tierra y escombros de la zona. Se espera que para este viernes 16 de enero se habilite el tránsito vehicular nuevamente. Sucesos. En el Nacional, leemos que un total de 159 fallecidos y 425 lesionados dejaron los 367 accidentes de tránsito registrados solo en diciembre del año 2025. Voy a repetir el número: 159 fallecidos, 425 lesionados en 367 accidentes en diciembre, según un informe del Observatorio de Seguridad Vial. La estadística refleja una letalidad alarmante. Por cada 100 incidentes, 43 personas perdieron la vida. La brecha de género fue contundente. Los hombres representan 82,4% de las víctimas fatales, lo dijo Rosibel González, coordinadora del observatorio. Las motocicletas fueron protagonistas en más de la mitad de los accidentes, con 55,87%. Además, los jóvenes entre 20 y 29 años de edad encabezaron la lista de heridos, lo que, según el informe, representa una pérdida significativa para la fuerza laboral del país y, por supuesto, para las familias. Esto lo tiene el Nacional. Y en Mundo UR leemos que en Falcón cuerpos de seguridad capturaron a 2 mujeres cuando intentaban ingresar cocaína a la cárcel de Coro. El reporte es de Douglas Durán. La detención la practicaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la comunidad penitenciaria de la ciudad de Coro, ubicada en el sector San Agustín del municipio Miranda. Según el reporte policial, 2 mujeres, de quienes no se ofrecieron mayores detalles sobre su identidad, se disponían a llevar alimentos para los privados de libertad cuando fueron descubiertas con la sustancia ilícita. A través de una inspección que contó con la participación de perros antidrogas, los efectivos actuantes lograron localizar 4 envoltorios de cocaína ocultos. Ahora, las aprehendidas, junto a la evidencia decomisada, quedaron a la orden del Ministerio Público. Planeta de Naciones. Internacionales. Vamos a comenzar este recorrido internacional en nuestro continente, específicamente en Sudamérica y en Colombia. El presidente de ese país confirmó que se reunirá con Donald Trump el próximo 3 de febrero. Oscar Pineda, desde Bogotá, tiene el reporte. Durante el Consejo de Ministros que se realizó en la Casa de Nariño, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro señaló que el aumento del consumo de drogas en Australia y Europa será uno de los temas que llevará a la mesa de discusión en la Casa Blanca, jueves 8 de la mañana. El Consejo de Ministros tiene un tema que es el que ha, digamos así, intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia, que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión. Entre 2018 a la fecha, los nuevos cultivos ilícitos en Colombia se han reducido en 56,9%, según el director de la Policía Nacional, general William Rincón. Jueves 8 de la mañana. Los nuevos cultivos para esa época, si tomamos ese mapa, estaban en 44.399 nuevos cultivos. Si nos vamos para este año y tomamos esta época, agosto 31, año 2025, que más bien tenemos una disminución del menos 56,9%. Recordemos que esta semana el ministro de la Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, realiza una gira de alto nivel en Estados Unidos para fortalecer la coordinación en materia de seguridad y cooperación en el área de inteligencia militar. Hablando de Colombia, la violencia en la región colombiana del Catatumbo entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que comenzó hace un año, dejó más de 100.000 personas desplazadas en 2025, según denunció este jueves la ONG Consejo Noruego para los Refugiados, y así lo recoge Europa Press. Vamos a Perú. Rafael Belaúnde, candidato presidencial de ese país, fue tiroteado en diciembre por delincuentes. Aseguró este jueves que las investigaciones oficiales confirman que fue víctima de un atentado de la criminalidad común vinculado a su actividad empresarial, algo que dice que se ha vuelto cotidiano en el país, por lo que llamó a empoderar a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y el gobierno precisamente de Perú prohibirá que 2 personas viajen en una misma motocicleta como parte de las medidas concretas para enfrentar la criminalidad y recuperar la tranquilidad ciudadana. Desde Lima tenemos este reporte con Oliver Rodríguez.
El mandatario peruano defendió la medida al considerar que en la coyuntura actual es necesario adoptar acciones que eventualmente pueden afectar a ciertos sectores, pero que buscan reducir los índices de inseguridad. En sus palabras, la prioridad es recuperar progresivamente la tranquilidad en las calles. José Gerí, presidente del Perú, 2 de la tarde. Herramienta para cuando vea a dos personas en una moto, intervenirlos automáticamente. Vamos a publicar la norma 32490, la 32490 que se elaboró desde el Congreso de la República, que ve diversos aspectos en torno al problema real que tienen el sector transporte principalmente, más no únicamente, que es el tema de las extorsiones y en consecuencia el sicariato que viene derivado. El mandatario, que asumió el poder en su condición de presidente del Congreso tras la destitución de Dina Boluarte en octubre pasado, señaló que la prohibición será oficializada mediante un decreto que se publicará en las próximas horas. La norma detallará procedimientos y sanciones económicas en una primera etapa para los conductores que incumplan esta disposición. Vamos a Argentina. Allí un apagón masivo afectó más de 120.000 personas en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Según las autoridades, fue por el alto consumo de energía eléctrica debido a la ola de calor que afecta al país. También tenemos un reporte desde Buenos Aires con Carlos Iván Suárez. Este jueves por la tarde fue de caos y confusión en la zona norte de la ciudad y provincia de Buenos Aires, luego que por al menos 2 horas se cortara el servicio eléctrico debido al alto consumo de la misma, ya que el país atraviesa una fuerte ola de calor. Para el momento del hecho, la temperatura estaba en 35 grados. El apagón obligó a que 2 líneas del metro paralizaran sus actividades, mientras que algunas calles se congestionaron por la falta de semáforos. 2 horas después se restableció el servicio paulatinamente, ya que habían más de 123.000 personas afectadas. También se registraron lluvias en algunas partes bastante intensas, pero posteriormente el cielo se cubrió con un arco iris y el sol iluminó la capital argentina hasta altas horas de la noche, tal como se vive cada verano. De Brasil, 2 notas. La primera la tiene F. La Corte Suprema de Justicia de ese país ordenó el traslado del expresidente Jair Bolsonaro, que cumplió una condena de 27 años por golpismo, a una instalación policial destinada a presos en condiciones especiales y ubicada dentro de un complejo penitenciario. La otra es de AFP y nos tiene que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva no asistirá a la firma del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea el sábado en Paraguay, según se dijo este día jueves. Precisamente, Paraguay tendrá un trato especial y diferenciado dentro del acuerdo de asociación entre Mercosur y Unión Europea y alcanzó una cuota exclusiva para exportación de azúcar, biocombustibles o carne porcina a Europa, según informó el ministro de Relaciones Exteriores en Asunción, Rubén Ramírez. Europa. A ver, Groenlandia. Mucho de Groenlandia. F, para comenzar. La primera ministra de Dinamarca y el presidente autonómico de Groenlandia creen que la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para discutir el conflicto creado por el interés de los Estados Unidos en hacerse con ese territorio autónomo danés es un paso positivo, aunque consideran que la situación sigue siendo grave. En Europa leemos que el gobierno danés rechazó la versión de la Casa Blanca de que lo que acordaron en una reunión la víspera fue mantener conversaciones técnicas sobre la adquisición de territorio autónomo de Groenlandia. Y también en Europa leemos que las autoridades de Países Bajos abrieron este jueves la puerta al despliegue de tropas en Groenlandia con la vista puesta en mantener la seguridad en el Ártico y participar en posibles maniobras militares junto a Dinamarca y otros aliados de la OTAN en la zona a medida que se recrudecen amenazas de Estados Unidos contra la isla. Hay 2 declaraciones de Emmanuel Macron. Vamos con la primera. El presidente francés justificó este jueves el incremento del gasto militar que se multiplicará por 2 en sus 10 años en el inicio por la aceleración de la amenaza, eso es una cita textual, y por la necesidad de ser temidos, otra cita textual, en una situación internacional difícil. Para seguir siendo libre hay que infundir temor. Para infundir temor hay que ser poderoso. Y para ser poderoso en este mundo tan brutal hay que actuar más rápido y con más fuerza. Y particularmente sobre el tema de Groenlandia, Macron anunció el refuerzo del despliegue francés en ese lugar, con medios terrestres, con medios aéreos, marítimos, dentro del marco de la Operación Resistencia Ártica, luego de reiteradas amenazas a Estados Unidos de controlar ese territorio autónomo danés. Porque este territorio pertenece a la Unión Europea y porque este territorio también es el de uno de nuestros aliados de la OTAN. Norteamérica. Bueno, pues la Casa Blanca consideró que el envío de tropas a Groenlandia, a lo que se comprometieron varios socios europeos de la OTAN, no afecta en absoluto al objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse con el control de la isla. Es una nota de la agencia France Press. Por cierto, hablando de Trump,
Y en otros temas presentó un paquete de políticas sanitarias que requiere que el Congreso apruebe para sustituir los subsidios al programa Obamacare y que según su gobierno incluyen medidas para reducir los precios de los medicamentos y los planes de salud en el país. Trump, que en otra nota de F, tiene que amenazó este jueves con invocar la ley de insurrección en Minnesota si las autoridades demócratas de ese estado no ponen fin a los ataques de agitadores profesionales contra agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE o ICE por sus siglas en inglés. Medio Oriente. AFP nos tiene que Arabia Saudita, Qatar y Omán disuadieron al presidente Donald Trump de atacar a Irán en represalia por la represión de las manifestaciones y le advirtieron de las graves repercusiones que tendría para la región, según informó un alto cargo saudita. Nos han dicho que los asesinatos en Irán están cesando, que se han detenido y se están deteniendo, y no hay ningún plan para ejecuciones ni para una ejecución. Me lo han asegurado de buena fuente, lo averiguaremos. Estoy seguro de que si ocurre, estaremos muy molestos. Y en Europa leemos que el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó ante el Consejo de Seguridad que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre en las protestas antigubernamentales en Irán, en las que han muerto ya más de 3.000 personas según cifras de organizaciones. Asimismo, la administración de Donald Trump anunció un paquete de sanciones contra varios funcionarios iraníes a los que responsabiliza de la represión en las protestas que comenzaron a finales de diciembre del año 2025. F nos tiene que la agencia Mizan del Poder Judicial iraní desmintió el jueves que el activista Erfan Soltani, detenido durante las protestas que han sacudido el país en los últimos días y de cuyo posible ahorcamiento habían alertado organizaciones de derechos humanos fuera del país, haya sido condenado a muerte. Y también en F leemos que, pasando a Gaza, los nombres de los integrantes de la Junta de Paz de Gaza, órgano que supervisará el gobierno de tecnócratas que se va a instaurar en la franja, probablemente se den a conocer durante las próximas 48 horas, según dijeron funcionarios estadounidenses este miércoles, día en que Washington ha anunciado también el arranque de la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump. Hablando de Gaza, la Unión Europea acogió este jueves con satisfacción el inicio de esa segunda fase del plan de paz del presidente Trump para la franja y expresó su deseo de que se aplique en su totalidad con el desarme de Hamás, llegada de ayuda humanitaria y la reconstrucción del enclave. Guerra en Ucrania. El Kremlin dio este jueves la razón al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que criticó que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, bloquea las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania y le advirtió que se reduce su margen de maniobra, por lo que debe asumir sus responsabilidades. Eso en AFP. En Europa Press leemos que el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, respondió al presidente de Estados Unidos, Trump, quien rechaza los planes de paz en Ucrania. Dice, quien rechaza realmente los planes de paz en Ucrania es Rusia y no Ucrania, después de que el líder estadounidense acusara al presidente ucraniano por demorar el acuerdo de paz. Y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, trasladó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky su compromiso con garantizar que Ucrania reciba apoyo crucial tras los recientes ataques rusos por los que se ha declarado el estado de emergencia energética en todo el país. Por cierto, el presidente Vladimir Putin denunció que decenas de países en el mundo sufren por el desprecio de su soberanía nacional en medio de la degradación de la situación internacional al recibir las cartas credenciales de más de una treintena de embajadores y abogó por lograr cuanto antes un arreglo pacífico en Ucrania, para lo que llamó a reabrir el debate para la creación de una nueva arquitectura de seguridad a nivel global que salvaguarde los intereses de todo el mundo. Nuestro país aspira a una paz duradera y sólida que garantice de manera fiable la seguridad de todos y cada uno. Sin embargo, no todos, incluido Kiev y las capitales que le apoyan, están preparados. Y dos notas más. AFP nos tiene que el viceministro taiwanés de Defensa afirmó que Estados Unidos prepara nuevas ventas de armamento a la isla con 4 casos que aún no han sido notificados formalmente al Congreso, un paso que forma parte del procedimiento habitual para este tipo de operaciones. Y 2 personas fallecieron y una resultó herida después de que una grúa que construía un puente elevado se desplomara sobre una carretera a las afueras de Bangkok, un día después de que un incidente similar afectara a un tren de pasajeros con al menos 32 muertos en el noreste del país. Vamos con deportes. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Hemos venido haciendo referencia a la cuarta y quinta etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta, pero hay que hablar también de la incorporación de ciclistas, de profesionales de Colombia, de Bolivia, de México, y así lo recoge una nota de Mundo UR. Ahora sobre
La Vinotinto de Fútbol Sala, el Nacional, nos tiene que inició su primer módulo de preparación para la Conmebol Copa América 2026. El equipo dirigido por Robinson Romero comenzó sus entrenamientos en el Parque Naciones Unidas en El Paraíso, en Caracas, el pasado domingo 11 de enero. En materia de fútbol, Milan se impuso 3-1 ante el Como en el estadio Giuseppe Sinigaglia por un encuentro pendiente de la fecha 16 de la Serie A. Y en Francia anuncian que Mbappé causará baja ante Levante, aunque este jueves se ejercitó con el grupo, presenten sus molestias en la rodilla izquierda, y tanto el jugador como el club no quieren correr más riesgos, según el equipo lo tiene Mundo Deportivo también. Allí leemos que el actual presidente de la Federación de Camerún, Samuel Eto'o, ha sido suspendido para los siguientes 4 partidos debido a sus airadas protestas durante el partido de cuartos de final de la Copa África ante Marruecos, país en el que se disputa esta edición de la competición. Y la FIFA informó que recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026. La cifra se dio pese a la polémica creciente por los elevados precios de los boletos para el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, pero también habría que decir que rebajaron los precios de algunas entradas hasta unos $60 aproximadamente, algunas entradas. En béisbol, ayer ganó Lara 9-5 a Margarita y ganó Magallanes 10-4 a Zulia, por lo que Magallanes se mantiene en la 4ª posición, pero entiendo que sin margen, no podría perder ningún otro encuentro de los que le queda a Magallanes. Lara está en la 1ª posición, sigue Anzuati, Zulia, Magallanes y de último Margarita. Son las 7:02 de la mañana, nos vamos con esto de Police y cada pequeña cosa que ella hace es magia. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son ahora las 7:09 de la mañana. Gracias.